Es un libro bien difícil. Yo deseo que después de habernos embarcado en el estudio de este libro, primeramente no os desaniméis y que podáis crecer en vuestra vida espiritual, ¿verdad? Nos hemos embarcado en un libro de lo más difícil que hay. Alguien me dijo, cuando vamos a estudiar el libro de Romanos, y me dijo, lo poquito que son ustedes, y van a estudiar el libro de Romanos, es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es un tema difícil. Pero si lo comprendemos bien, es de mucha ayuda en nuestra vida espiritual, porque encierra doctrinas básicas para tu vida y mi vida. Doctrinas vitales, ¿verdad? Y como dijimos al principio, es difícil, pero hermano, cada capítulo, en el libro de los Romanos, cada capítulo va enlazado uno con otro. O sea, si llevamos el hilo, tenemos que conocer qué dice el capítulo 1, qué dice el capítulo 2, qué dice el capítulo 3, qué dice el capítulo 4. Hoy vamos a estar en el capítulo 5. Si ha habido algo que tú no has entendido en el capítulo 2 o en el capítulo 3, te va a ser muy difícil el capítulo 5. Es como los chicos que están estudiando matemáticas y van pasando así a esfuerzos y dejaron unas materias y cada vez le hacen resulta más difícil. Y este libro es así. Así que yo te recomiendo que vuelvas a leer otra vez, capítulo 1. Los estudios que estamos dando están todos grabados en el YouTube. También quiero decirte, los estudios que yo estoy trayendo aquí no es cosecha personal. Estoy escuchando a John MacArthur, hombres y siervos de Dios dentro de la doctrina bautista, y estos me ayudan a mí a estudiarlo. Esto no es algo que normalmente lo estudie y lo trae de su propia cosecha, no. Lo estudio con la luz del Espíritu Santo, me fijo en siervos de Dios que llevan mucho tiempo dando estos estudios y yo lo apunto y os lo traigo. No es cosecha personal, es cosecha de hermanos en la obra de Dios. ¿Te quedó alguna laguna que no entendiste? Hermano, vuelve a leerlo. Escucha las grabaciones que tenemos. Porque si quedó una laguna importante, si no llegaste a entender qué es la justificación, es difícil que entiendas el capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7. ¿Está bien? Eso ha sido una recomendación sola. ¿Por qué? Porque es fácil perderse si no llevamos un hilo. No quiere decirse que a veces somos salvos en Cristo Jesús, lo entienda bien o lo entienda mal. La salvación no depende del nivel teológico que tú y yo tengamos que tener. No. El Señor no nos va a pasar un examen para decir, bueno, está bien porque pasaste y supiste la doctrina. No. Pero es triste a nuestro alrededor ver personas que tienen conceptos en cuanto a la salvación, en cuanto a la persona de Jesús, son familiares nuestros, madres, hermanos, y nosotros tenemos que estar suficientemente capacitados para traerlos a la sana doctrina, porque hoy hay muchos rondando con doctrinas que no son de la Biblia, doctrinas que son doctrinas de hombres. Por lo tanto, es la tarea nuestra, mirarlo, estudiarlo y vamos a dar. Hoy vamos a dar el capítulo 5, del versículo 12 al versículo 21. ¿Estamos todos ahí? El 5, del 12 al 21. Vamos a enlazar lo que vimos el domingo pasado. Vamos a estar ahí en esos versículos. Y antes de leer esto, quiero contaros algo, precisamente que ocurrió ayer, que tiene que ver con este capítulo. Tiene que ver. Estamos repartiendo los tratados y encontramos con un caballero español, ¿verdad? Y entonces, muy amable, ¿no? Estuvimos conversando un ratito y le doy el tratadito que tenemos de preguntas y respuestas con la Biblia
Yo le digo a este caballero, digo, hay cosas como el sufrimiento, la muerte, el pecado. ¿Qué le parece? Le digo. Y él me contesta y me dice, son parte de la vida y debemos de llevarlo con alegría. Y dijo algo más. Dice, a mí no me importa el sufrimiento. Empezó a decir algunas cosas y tal. Bueno, yo le digo, mira, el problema es en el huerto del Edén. El hombre se alejó del Creador y pecó. Y ahí uno me dice, bueno, ¿qué creador? ¿Y qué es el pecado? Yo hace tiempo que dejé este tipo de cosas y usted me va a decir a mí, ahora, se fue un poco enfadado, y usted me va a decir ahora, porque yo fui sacerdote católico. Y dijo, y se fue un poquito así, un poco nos saltó y se fue un poquito así, cuando le mencioné el principio del pecado, que es rebelión contra el Creador. Yo doy gracias al Señor porque en su gabardina se llevó ese tratado. Pero fijaros, la experiencia personal de un hombre llega a negar el relato bíblico porque le parece infantil. Hay gente que dice, oh, en el jardín de la manzana, esto es para los niños. No es para los niños. Es palabra de Dios. Entonces, yo espero que este caballero, ¿verdad?, aún siendo sacerdote católico, y la verdad lo digo, que lo digamos bien sentado, ¿no? Ojalá la palabra de Dios le enseñe que su experiencia personal no sirve para nada, sino lo que la palabra de Dios dice. Yo espero que les pueda leer esos relatos que teníamos ahí. ¿Por qué? Porque es allí donde radica el problema. Es allí, en el huerto, donde radica el problema. Así que leamos este versículo y tengamos en mente un contraste. Cuando vamos a leer estos versículos, tengamos en mente un contraste. La palabra contraste, ¿qué quiere decir? Dos posiciones opuestas. ¿Entre quién? Entre Adán y Cristo. Estos pasajes nos hablan de un contraste. ¿Dices tú qué significa contraste? Contraste es dos posiciones opuestas. ¿De quién? De Adán y Cristo. ¿Ya? Así que a medida que lo vamos leyendo, acordaros de esto. Vamos a tener una palabra de oración para que el Señor nos ayude a entender este pasaje. Padre, te damos las gracias por tu palabra y te damos las gracias, Señor, por esta porción de la Escritura que tú, Señor, nos has dejado, que tú, Señor, iluminando por el Espíritu Santo a tu siervo Pablo, él escribió estas verdades. Y nosotros hoy, aquí en este sitio, las meditamos y te damos las gracias porque podemos leerlas en nuestro idioma y poder meditar en nuestra lengua. Gracias, Padre. Te pedimos que nos ilumines, que nos guíes y que nos des de ti en este momento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Estáis todos ahí? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibieron la abundancia de la gracia y del don de justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos
fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Unas palabras profundas del apóstol Pablo, en el cual pone un contraste entre Adán y Cristo. El mensaje del libro de los Hebreos, desde el principio hasta el final, nos quiere decir el acceso a Dios y el perdón de pecados no es algo que el ser humano puede hacerlo por su propio esfuerzo. Pablo nos quiere decir esto: el perdón de Dios en tu vida y en mi vida no es algo que va a venir por nuestros propios esfuerzos. Se trata de algo que es proporcionado por Dios a través de una persona. Y esto afecta a todos, es para todos. Ahora, esto no es cosa fácil para la gente aceptar esto, lo que dice la Biblia. Aceptar lo que dice la Biblia, que lo que hizo uno afecta a todos. Hay personas que no llegan a entenderlo esto. Incluso dentro del mundo religioso, en el tiempo de Pan, lo llegaban a entender que por causa de uno todos pueden salvarse, por causa de uno todos pueden condenarse. Sus personas en concreto no entendían esto. Pero en cambio, hermanos, en la vida diaria, esto es aceptado. Pero no lo que dice la Biblia, sino en las circunstancias que nos rodean. Las consecuencias buenas o malas de uno van a afectar a otros. Y esto lo podemos observar. Me explico en esto un poquito. Podríamos mirarlo históricamente. Podríamos decir sin duda en la historia humana ha habido personas, ¿verdad?, que se han levantado por encima de la gente común y han conseguido cosas buenas para mucha gente. Han influido en el mundo de los hombres, ¿verdad? Hay personas, por ejemplo, en la ciencia que han hecho esto, hay personas en la política, hay personas, por ejemplo, en las guerras, hombres que han destacado, ¿verdad? Por ejemplo, puede decir, que lo conocimos nosotros, Jorge de San Martín. Lo que él hizo ha afectado a muchos países latinoamericanos, lo afectó, ¿verdad? Hay incluso personas en la educación, en la medicina, en las artes, en la cultura, en la transformación social, personas que han destacado algo y han sido quizás de beneficio para mucha gente. El descubrimiento, por ejemplo, de la penicilina ha sido beneficio para muchos. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió la idea de esto. Por ejemplo, en la ingeniería también. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, yo como tornero ahora mismo, ¿verdad? Yo lo doy gracias a Dios porque hace años atrás se inventó las máquinas con control numérico de tal forma que ahora mismo un torno, yo te digo porque soy el oficio que tengo, funciona por control numérico para hacer una pieza sin necesidad que yo haga el esfuerzo que tenía que hacer cuando llegué aquí a Australia y trabajé como tornero, que teníamos que hacer todo casi a mano. En cambio ahora, alguien muy inteligente se le inventó el control numérico y ahora resulta que para mí es mucho más fácil trabajar, ¿verdad? En este sentido. Pues en el auto, ¿verdad? Cuando se inventó Henry Ford, hoy tú vas en tu auto porque a alguien se le ocurrió una idea, esa, y hoy ya no tenemos que ir ni en camello ni en burro, sino que vamos en auto y nuestras distancias y el tiempo, vamos, ¿por qué? Porque alguien hizo algo y afectó a todos, ¿sí o no? Bueno, razonando estas cosas, las personas dicen, esto es cierto, ¿verdad? Ahora, la Biblia, la palabra de Dios, nos presenta dos seres que han afectado al género humano y nos cuesta trabajo creerlo. Ha habido dos personas que han afectado a la vida de los hombres y nos cuesta trabajar creerlo, porque sencillamente es la palabra de Dios. Dos hombres han hecho el impacto más monumental en la vida humana. Dos hombres han efectuado
la totalidad de la raza humana por el tiempo y la eternidad. Y han hecho más que todos los demás juntos y multiplicados por un número infinito. Dos hombres en un solo acto han hecho un impacto en el mundo más grande que el resto de las personas. Y todos los demás somos afectados de estos. ¿Quién son estos dos hombres? Estos dos hombres son Adán y Cristo. Lo que ellos hicieron por un acto han afectado a todos. A todos. ¿Por qué? Adán trajo muerte y Cristo trajo la vida. Y esta es la muerte y la vida, son las dos grandes influencias más grandes que pueden existir. Y hemos de entender que una persona por un acto puede afectar dramáticamente toda la historia humana. Entonces, debemos entender que Adán y Cristo, lo que ellos hicieron, afectó a la vida de los hombres. Y alguien puede decir, sí, vaya usted a un cementerio. ¿Qué ve ahí? La muerte. ¿Por qué? Porque un hombre entró la muerte en el ámbito humano. Sí, la Biblia lo dice. Yo no lo creo porque eso es muy sencillo, no lo creo, pero la evidencia está ahí. Y por eso Pablo cierra el capítulo 5 y se mueve en una discusión acerca de Adán y de Cristo y hace una comparación. ¿Cuál es la razón para hacer esto? La razón es muy simple. Él acaba de presentar el hecho de que Jesucristo, por su única obra de la muerte y resurrección en la cruz y por medio de una tumba vacía, abierta, ha impactado para salvación, siendo justificados todos los que creen en Él. Al margen que tú lo sientas o no. O sea, en unas palabras, un hombre con un acto trajo la salvación para muchos. Y es lo que estamos estudiando. Al final del capítulo 3, el capítulo 4 y el capítulo 5, habíamos estudiado la justificación por fe. ¿Y os acordáis qué es la justificación por fe? ¿Os acordáis? ¿Qué es ser justificado? Es el acto de ser declarado sin culpa, sin delito ninguno. Eso es justificación. Si yo no he entendido esto, tengo que volver a leerlo, tengo que volver a pedir a Dios sabiduría para entender lo que es justificación. Porque si no entiendo lo que es justificación, estoy en un tremendo problema. No entiendo la salvación que Cristo Jesús me ha dado. Alguien podría decir, bueno, yo no lo entiendo esto, ¿verdad? No entiendo cómo es posible que un hombre por un acto pueda afectar a tantos. Pero sí entiendo que el descubrimiento de alguien pueda afectar a muchos. Es algo incongruente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, ¿no te lo crees? En la mayoría de ellos son incrédulos, porque la palabra de Dios lo dice. Pablo nos da una analogía. Pablo quiere explicar esto bien, para muchos de los religiosos del tiempo, y para muchos que pues no creen en nada. Quizá hubiera alguien que estuviera en esto, teniendo problemas para aceptar el hecho de que el acto de Cristo puede traer la salvación a la gente. Puede tener problemas en entender esto. Entonces, si es así, tenemos que ir atrás. Mira, si yo tengo problemas en entender que Cristo ha traído salvación a todos aquellos que creen, tengo que ir atrás, ¿verdad? Y ver también un acto que afectó a todos. Un acto que afectó a muchos. Y este hombre fue Adán. Hay personas que dicen, yo no soy religioso, a mí no me hablar de esto. No importa que sea usted religioso, no. Usted va a llegar un día que va a morir. Pero sí, porque todos tenemos que morir. No, la Biblia enseña que la paga del pecado es muerte. Pero es lo que la Biblia enseña. Bueno, tenemos que ir entonces a ver a Adán, qué es lo que trajo. Y
versículo 12, con mucho cuidado. El versículo 12 de este capítulo, vamos a mirar 4 cosas. Fíjate, este versículo 12 trae 4 cosas. ¿Cómo es posible? ¿Verdad? El versículo 12 trae 4 cositas importantes. Y quiero que tomemos cuidado en entenderlos. Pablo dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. Esa es la primera cosa. Dice, por lo tanto, así como por un hombre, el pecado entró en el mundo. Punto. Nos paramos ahí. Y es muy simple. Aquí en este versículo, solamente en esta parte, vemos la raíz desnuda de la historia humana. La raíz desnuda de la historia humana la encontramos aquí ya. ¿Por qué está pasando lo que está pasando en el mundo? Lo encontramos en este versículo. En esta parte del versículo. Porque el pecado entró en el mundo por un hombre. Esa es la razón. No busquemos otras cosas. Esa es la razón que la Biblia nos dice. O sea que aquí mismo el Espíritu Santo te da la llave y a ti y a mí para abrir la historia, leer esto y encontrar la explicación para saber lo que pasa en el mundo, lo que está pasando, tal como es. Aquí está la explicación de por qué las cosas son como son. No busquemos otra, aquí está. La explicación por qué son las cosas como son. Porque el pecado entró en el reino de los humanos a través de Adán. Lo dice el versículo 14, ¿verdad? Reinó la muerte desde Adán. Es lo que nos quiere decir. Ya habíamos estudiado lo que era pecado, ¿os acordáis? Habíamos estudiado anteriormente lo que era pecado. Y había unas personas que dicen, pecado es una palabra religiosa. Pues no. Pues no, oiga. No es una palabra religiosa. Habíamos dicho que el pecado es romper, ¿qué? La ley, ¿de quién? De Dios. Y definitivamente, Romanos capítulo 3 nos dice que todos estamos, ¿cómo? Bajo condenación. ¿Por qué? Porque todos hemos quebrado la ley de Dios. Las personas pueden hacer muchas definiciones de lo que es pecado y de lo que es muerte, pero la Biblia nos da una definición clara de lo que es el pecado, clara de lo que es la muerte. Nosotros nos quedamos con lo que la Biblia nos dice. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. El pecado entra en el mundo a través de un hombre. Ahora, no fue inventado por el hombre, no fue originado solamente por un solo hombre. ¿Te acuerdas que Jesús dijo que el diablo peca desde el principio? ¿Verdad? Y ese principio no sabemos en la escala del tiempo cuándo fue, pero podemos entender que había pecado antes de Adán. Lucifer, el gran hijo de la mañana, ¿verdad? El gran arcángel que cayó a causa de su orgullo, fue la primera y la que originó el pecado. Pero fuera del lugar del entorno humano ya existía, de alguna forma, el pecado. Ahora, ¿cuánto tiempo? No lo sabemos. La Biblia no nos dice cuánto. Hay cosas que no comprendemos ahora. Pero el pecado entró en la esfera de los hombres, en el cosmos de la existencia de los hombres, a través de una persona. Y esta persona fue Adán. Él introdujo a la humanidad el pecado. Y se convirtió en el agente del diablo. Así es lo que la Biblia nos enseña. El diablo tentó a Adán, es decir, no a Eva, de alguna forma Adán era la cabeza ahí, ¿verdad? El diablo tentó a nuestros primeros padres. ¿Quién se convirtió en el vínculo para pasar el pecado del reino angélico al entorno del hombre? Adán. Y nuestro entorno quedó influenciado por el pecado. Y esto lo podemos leer en Génesis en el capítulo 3. La forma en la cual fueron tentados, ¿verdad? Fue Eva, pero de alguna forma Adán es responsable porque él intencionalmente era la cabeza. Dios le dio a Adán la prohibición. Dijo que puedes hacer lo que quieras, excepto
esto simplemente no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comieras, dice, ciertamente morirás. Y ahí entró lo que es el escenario del pecado en la vida de los hombres, que me cuesta trabajo entenderlo, porque muchos dicen, pero eso es demasiado simple para niños. Puede usted decir lo que le dé la gana y lo que quiera, pero esto es lo que la palabra de Dios revelada nos dice. Y esto es lo que nos dice ahora aquí. Y yo lo creo con todo mi corazón y con toda mi alma. Y sabemos que la motivación, dice que ellos querían ser como Dios. El orgullo, el egocentrismo, es lo mismo que Lucifer, ¿verdad? Seréis como Dios. El orgullo fue lo que movió al hombre a pecar y a romper el quebrantamiento, lo que Dios había mandado. Ahora, cuando Adán pecó, algo dramático sucedió. Dice que el pecado entró en el mundo. Y lo sorprendente es que su pecado trajo un cambio constitucional en su ser. Él degeneró su identidad creativa original y se convirtió diferente. Falta de santidad, ya no pudo andar en comunión con el Creador como en un principio y se convirtió en pecado, y hubo pecado en la estructura de su alma, y eso fue lo que nos transmitió a nosotros. Dice que por el pecado un hombre, y es singular, fue un pecado. Por el pecado solamente uno. O sea, no todos los actos de pecado entraron por Adán. Él no inventó todos los actos de pecado, pero el principio vino. La naturaleza, la disposición, el elemento conductor innato entró en la corriente humana. Y es lo que la Escritura nos dice. Porque Adán fue, en parte en él estaba toda la humanidad. En Adán y Eva, ¿verdad? Y una vez que el principio del pecado vino a morar en ellos, entonces sería pasarlo a través de toda su procreación. Y llegó a nosotros, y llega a nosotros. Y en nosotros está la naturaleza pecaminosa. Al igual que toda la descendencia de Adán, tiene características humanas como ojos, oídos, ¿verdad? Todos nacemos de la misma forma. Manos, pies, nariz, boca, órganos. Nacemos con naturaleza humana, pero Adán, a través de la desobediencia, insertó algo en su propia naturaleza y nos lo pasó a nosotros, que es la naturaleza pecaminosa. Adán nos pasó la naturaleza humana, pero dentro de sus genes, dentro de su ser, pasó también la naturaleza pecaminosa. Y tú y yo heredamos la naturaleza pecaminosa. Se transmite a la progenie, ¿verdad? El mundo de la humanidad, y luego se corrompió, y esto fue entrando cada vez más. En 1 Corintios, en el capítulo 15, nos dice: así como en Adán todos mueren. Y esto nos lleva al segundo punto. El primer punto que hemos visto es que el pecado entró en el mundo por un hombre, y la segunda cosa que vemos es: y por el pecado la muerte. Y por el pecado la muerte. Ese es el segundo punto. La muerte entró en el mundo por el pecado. Esto es lo que dice la Escritura. Dios dijo: el día que comáis, moriréis. Murieron de inmediato. Adán y Eva no. Pasaron 930 años. Pero en el momento que desobedecieron, dice, entró ya en ellos la muerte. Pero pasaron 930 años hasta que vieran la muerte física real en sus vidas. Pero el principio de la muerte entró en vigor en Adán y en Eva el día que comían. Si no hubieran comido, eso sería una especulación que podríamos hacer, bueno, no había habido muerte, ¿verdad? Hay ejemplos en la Biblia para que nos han dejado en la Biblia para que nos demos cuenta de esto. Por ejemplo, Enoc y Elías, ellos fueron traspasados sin muerte, ¿verdad? Sin morir, para darnos una idea. Pero debido a que Adán pecó, la muerte vino. Y uno puede decir: no, pero es que eso es muy sencillo. Bien, es muy sencillo, ¿verdad? Y es bueno que tú y yo lo creamos. A lo mejor puede decir: bueno, pues esto lo hemos escuchado muchas veces ya. Bueno, pues, aunque lo escuchemos otra vez más, no nos viene mal. Es lo que la palabra de Dios nos dice.
como creado a imagen de Dios. Dios no creó al hombre para morir. Dice que puso eternidad en su corazón. La muerte es consecuencia del pecado. Los científicos, los doctores, dicen, la muerte no es consecuencia, la muerte es un proceso biológico. No, la Biblia dice que la muerte es consecuencia del pecado. Es lo que nos dice la Biblia. Pero ustedes son religiosos. Piénsenlo como quieran, pero es lo que la palabra de Dios nos dice. Hay otros lugares en la Escritura en la cual no confirman. La muerte es un invasor, es un usurpador, es un intruso. La muerte es la consecuencia penal del pecado. Que lo crean o no lo crean, bueno, eso ya es cuestión, como dije anteriormente. Yo no puedo creer en la gravedad y puedo decir, bueno, fíjense usted desde la torre más alta de Sydney, yo no creo en la gravedad. El hecho de que usted no crea en la gravedad no quiere decirse que cuando usted se tira, usted va a bajar, pero bien rápido, se va a pegar un buen coscorrón. ¿Por qué? Porque hay una ley. ¿Y la ley qué es? La ley de gravedad. Y si tú quebrantas la ley de gravedad, ¿qué pasa? Porque vas a sufrir las consecuencias. Bueno, sí pasa. El hombre pecó y por causa de ello murió. En Ezequiel 18 dice, en el versículo 4, el alma que pecare, esa morirá. En Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. La muerte se convirtió en el castigo por el pecado, y este es el fruto directo e inagotable del veneno que entró en el corazón de Adán. Está establecido que todos los hombres mueran, y después de esto, que el juicio